Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Iniciamos esta edición de CNN Prime de día domingo en el que cerramos este fin de semana, pero por supuesto que han habido noticias, tanto nacionales como internacionales. Vamos a estar hablando justamente de lo que sucedió, por ejemplo, en Estados Unidos en la jornada del día de ayer, cuando nos enterábamos de este intento de atentado hacia, las autoridades que estaban presentes en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Bueno, vamos a estar hablando de eso y más en esta edición de CNN Prime que comienza a partir de ahora con los titulares del día. Sigue la investigación por el tiroteo ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. El sospechoso, que estaba armado con una escopeta, pistola y cuchillos, parecía tener como objetivo a funcionarios de la administración Trump. El presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, reconoció que el oficio de Hacienda por los posibles recortes no comunica bien y no llegó en el momento correcto. El Partido Socialista, en tanto, se declaró como oposición frontal al gobierno de José Antonio Kast en la celebración de sus 93 años. Hugo Catrileo finalizó en el tercer lugar del Maratón de Santiago 2026. 35.000 personas participaron este domingo del evento deportivo más importante del país, que llenó de deportes las calles de la capital. Bien, y vamos a comenzar la revisión de las noticias con quien ustedes ya ven en pantalla, Alicia Contreras, editora del área internacional de CNN Chile, porque claro, la noticia del día y de este fin de semana ha sido lo que ocurrió en Estados Unidos, Alicia, y que por supuesto tiene a todos los ojos del mundo observando lo que sucedió en esta cena de corresponsales de la Casa Blanca. ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Felipe. Así es, una noticia que sigue desarrollándose, siguen recabándose antecedentes respecto de qué es lo que pasó anoche en esta cena de corresponsales de la Casa Blanca. Ocurrió pasado las 8:30 de la noche en el Hotel Hilton en Washington, donde estaba Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente J.D. Vance, asistiendo a esta cena que se hace anualmente con los corresponsales. Y fue ahí entonces cuando, durante la noche y antes de que comenzara ya formalmente la cena, se escuchan disparos. Y a raíz de esto entonces son evacuados el presidente de los Estados Unidos, el vicepresidente y también básicamente todos los secretarios de Estado que estaban presentes en el lugar. Tenemos las imágenes entonces cuando se ve el momento en que se escuchan estos disparos que ocurren afuera del salón de baile donde se estaba desarrollando esta cena. No ocurren adentro, pero se escuchan. Y claro, la primera dama, Melania Trump, es la primera en que se da cuenta de que algo está ocurriendo. Donald Trump parece no inmediatamente darse cuenta que algo pasa, y una vez que se escuchan estos disparos, rápidamente agentes del servicio secreto sacan tanto al presidente como al vicepresidente y son llevados a un lugar seguro. Estaba toda la línea de sucesión del gobierno de los Estados Unidos en caso de que le pasara algo al presidente de los Estados Unidos. Era un momento donde habían varias personalidades, varios también editores y periodistas reconocidos en Estados Unidos que estaban presentes en el lugar, muchos de ellos periodistas y editores de CNN. Rápidamente entonces, después de que son sacados del lugar el presidente y el vicepresidente, se decide entonces evacuar a todos los asistentes, se cancela esta cena y el presidente de los Estados Unidos da minutos después una conferencia de prensa en la Casa Blanca. De hecho, los periodistas que estaban presentes en esta cena salen corriendo a la Casa Blanca, que estaba a cerca de 2 kilómetros del lugar. Mucho se habla de que fue la conferencia de prensa más elegante de toda la historia, porque claro, todos estaban vestidos entonces para asistir a esta cena. Y ahí el presidente de los Estados Unidos explica cómo se sintió en ese momento. No es el primer atentado que registra o atraviesa el presidente de los Estados Unidos. Sufrió un atentado durante su campaña, también hubo otro intento de atentado contra su vida, y acá entonces se registra este tiroteo. Pasemos a escuchar las primeras declaraciones que dio el presidente de los Estados Unidos, donde cuentan cómo ocurre entonces ese momento. Siempre es impactante cuando ocurre algo como esto. Me pasó a mí un poco y eso nunca cambia. De hecho, estábamos sentados uno al lado del otro, la primera dama a mi derecha, y escuché un ruido, y en cierto modo pensé que era una bandeja. Pensé que era una bandeja cayendo, ¿saben? Lo he escuchado muchas veces, y fue un ruido bastante fuerte. Y fue desde bastante lejos.
y algunas personas realmente lo entendieron bastante rápido, otras personas no. Yo estaba mirando para ver qué estaba pasando. Probablemente debería haberme agachado incluso más rápido. Melania era muy consciente, creo, de lo que pasó. Ella decía, ese es un mal ruido. Bueno, y fue el mismo presidente Donald Trump quien publica en su red social Truth Social el video de la cámara de seguridad que alcanza a registrar entonces el momento en que este hombre, un hombre de 31 años, pasa entonces por la seguridad afuera del salón de baile y alcanza a disparar varias veces. Iba con una escopeta, con una pistola y con varios cuchillos. Dispara y de hecho hiere a un agente del servicio de seguridad que tenía su chaleco antibalas. Entonces él fue trasladado al hospital, pero está todo bien hasta ahora y fue reducido entonces este hombre de 31 años. Lo que se sabe hasta el momento entonces es que él era un profesor, también un desarrollador de videojuegos y que incluso se publicó un manifiesto que este hombre le entrega a su familia, donde al parecer da a entender que tenía la intención de herir a varios funcionarios de la administración de Donald Trump. Nadie sale herido después de este tiroteo y rápidamente entonces detienen a este hombre. Pasemos a escuchar lo que dijo el fiscal general de lo que se sabe hasta el momento de este sospechoso de 31 años. Todavía estamos buscando para tratar de entender el motivo a partir de nuestra investigación preliminar. Sí parece que el sospechoso tenía como objetivo a miembros de la administración. No quiero ir más allá de eso porque aún no tenemos detalles sobre miembros específicos de la administración, salvo que sí entendemos que esa era su meta y su blanco. Bueno, se trata de Cole Thomas Allen, entonces este hombre de 31 años de California, de un suburbio de Los Ángeles, entonces que realiza este tiroteo y ya está detenido. De hecho, se publicaron rápidamente las imágenes cuando él está en el suelo, entonces cuando fue aprehendido por las fuerzas de seguridad. Esas son las imágenes que ustedes están viendo en este momento. Y les decíamos, se conoció un manifiesto que publica este hombre, que más bien le envía a su familia minutos antes de este incidente. Y de hecho, hasta ahora se cree que la familia intentó denunciar esto a las autoridades respecto de lo que iba a ocurrir, pero no se está claro si fue antes o después de este incidente. Se cree entonces que él apuntaba a los funcionarios del gobierno de Donald Trump para herirlos, y de hecho se refiere a sí mismo como el asesino federal amistoso. Donald Trump hoy habló en una entrevista con Fox News y dice además que los motivos de este atacante al parecer serían religiosos. Escuchemos parte de esta entrevista entonces que da Donald Trump durante esta jornada. Fue un tema religioso, era fuertemente anticristiano. Se acaba de publicar un manifiesto, así que tiene grandes problemas para el resto de su vida. Pero su familia sabía que tenía dificultades. Tal vez deberían haberlo denunciado con un poco más de firmeza, probablemente, pero es algo difícil de hacer, supongo. Y el tipo es un enfermo. Cuando lees su manifiesto, odia a los cristianos, eso es seguro, odia a los cristianos, y creo que su hermana o su hermano de hecho se estaban quejando de ello, incluso se quejaron ante las autoridades, así que era un tipo muy perturbado. Otro de los momentos también llamativos que ocurrió en medio de este tiroteo fue la imagen que alcanzó a grabar una de las periodistas de CNN, de Erika Kirk. Ella es la viuda de Charlie Kirk, este activista que fue asesinado el año pasado también en un tiroteo. Ella sale evidentemente entre lágrimas, conmovida, diciendo quiero irme a mi casa. Sale en estado de shock y claro, es traumático lo que ella debe experimentar entonces en esta cena. Y también muchos hablaban, los periodistas que estaban ahí, que es increíble que ellos sufrieron lo que sufren muchos escolares universitarios al atravesar tiroteos en Estados Unidos. Entonces dicen, quizás lo bueno de esto es que ahora los periodistas saben qué es lo que están cubriendo y lo que están comunicando, porque vivieron en primera persona este tiroteo. También varios líderes mundiales se refirieron a este hecho. Varios líderes de la región de América Latina apoyaron al presidente Donald Trump. Lo hizo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Lula da Silva también criticó la violencia política. Lo hizo el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, la Casa Rosada, el gobierno de Perú, y también la Cancillería de Chile condenó este ataque, Felipe.
Así es. Hasta ahora, Alicia, lo que se sabe es que este sujeto actuó de forma única. Sí. No habrían más involucrados en este hecho. No, hasta ahora lo único que se sabe, se cree que actuó en solitario, que había comprado armas hace pocos años, iba con una escopeta, con un cuchillo y también una pistola. Él era profesor también, de hecho, hace poco había ganado el premio de mejor profesor del mes. Ajá. Estudió en Caltech, una universidad muy prestigiosa, era ingeniero y también desarrollador de videojuegos. O sea, tenía un currículum bastante importante este joven de 31 años. Bueno, que se investigue, que se llegue hasta lo último para poder conocer qué fue lo que sucedió, lamentablemente, en esta ocasión en contra, o en el intento justamente de este atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca. Muchísimas gracias, Alicia. Que estén muy bien. Bien, y luego de hablar de los temas internacionales, vamos a volver a nuestro país para referirnos justamente a los temas contingentes. Y fue justamente el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri, quien reconoció que el oficio de Hacienda por los posibles recortes, y esto lo cito, no comunica bien y no llegó en el momento correcto. El parlamentario UDI abordó este domingo la polémica luego que se conociera el documento donde el ministro Jorge Quirós aborda un posible reajuste a 142 programas sociales. De todas formas, el diputado sostuvo que el problema fue político y comunicacional y negó que exista una decisión de terminar con dichas políticas estatales. Yo creo que Hacienda comunicó mal y en el momento equivocado. No era la semana para comunicarlo y tampoco la forma. Ahora las explicaciones han sido claras. No se trata del ítem, se trata del gasto. Y vamos a tener que revisar muchos gastos. Cuando digamos que hay un problema en listas de espera y en los gastos en salud, no estamos diciendo que no vamos a operar nunca más. Estamos diciendo que vamos a operar de manera más eficiente para reducir las listas de espera. Nadie dijo que sería fácil. Nadie dijo que no sería complicado recibir un gobierno con muy pocos ahorros y con mucho gasto, y esto le pasa, reitero, a cualquier persona que quiere recortar. Bien, en tanto, el Partido Socialista, se declaró como una oposición frontal al gobierno de José Antonio Kast. Esto en la celebración de sus 93 años. En el acto, además, la presidenta del partido, Paulina Bodanovich, calificó la negativa del gobierno de apoyar la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la Organización de Naciones Unidas como una decisión ideológica y mezquina. Además, acusó que la actual administración busca desmantelar el Estado bajo el argumento de la eficiencia. El acto también contó con la presencia del expresidente Gabriel Boric, quien evitó referirse a los dichos del presidente Kast, aunque manifestó preocupación por los ajustes proyectados desde el Ministerio de Hacienda. Tenemos una severa crítica acerca de esta rebaja regresiva, la más regresiva desde el año 1984, donde se pretende favorecer a las grandes empresas a costa de las personas. Y en las amenazas que hace el ministro Quirós, yo jamás había visto un ministro de Hacienda tan irresponsable que mandar oficios para decir después que sus oficios en realidad no valen. Realmente, ¿qué quiere que la gente piense con el tema del programa PASE, con los derechos de la beca de alimentación, con la PGU? Dentro de los oficios también viene una recomendación para reducir el presupuesto de la PGU. Bien, y vamos a seguir avanzando con las noticias. El presidente José Antonio Kast señaló que va a velar porque se cumplan las condenas en su cabalidad por justamente este atentado, por este triple homicidio en contra de funcionarios de Carabineros. El mandatario participó este domingo en la comuna de Los Álamos, región del Biobío, de la ceremonia de conmemoración del segundo aniversario del asesinato de Sergio Arévalo, Carlos Cisternas y Misael Vidal. El presidente Kast agradeció la investigación que permitió condenar a los responsables, afirmando que se ha hecho justicia. Además, reafirmó el compromiso del gobierno con las viudas, hijos y familias de las mismas víctimas. Por el crimen, los hermanos Felipe, Tomás y Jefferson Antigüen Santi fueron sentenciados a presidio perpetuo calificado como autores ejecutores, mientras que Nicolás Rivas Paillao recibió una condena como colaborador. No obstante,
La defensa solicitó la nulidad del juicio, resolución que está pendiente en la Corte Suprema. Fiscal, quiero agradecerle a todas las personas que trabajan en esa gran institución, porque hicieron un trabajo con toda la energía, con todo el corazón, y hoy día podemos decir que se ha hecho justicia. Estos crímenes horrendos no quedan impunes, y velaremos porque se cumpla a cabalidad la condena que se les ha impuesto. Vamos a seguir en temas políticos, porque la bancada del Partido Republicano va a esperar hasta el próximo 6 de mayo para decidir si es que impulsa o no una acusación constitucional en contra del exministro de Vivienda, Carlos Montes. La decisión se va a tomar después de escuchar la exposición de la contralora Dorothy Pérez en la Comisión de Vivienda por una auditoría sobre un posible sobreprecio en terrenos para damnificados de Valparaíso. En la instancia también va a participar el propio exministro, quien podría entregar sus descargos. Desde el Partido Republicano aseguran que la decisión dependerá de los antecedentes que se presenten en esa sesión. El ex ministro de Vivienda, Montes, jugó con el sueño de la casa propia de cientos de miles de familias vulnerables de nuestro país. Nuestra convicción es que hasta la fecha existen efectivamente incumplimientos graves a normas jurídicas y a la Constitución vigente, de manera tal que deliberaremos respecto de la concurrencia de esta acusación constitucional con posterioridad a la concurrencia del exministro Montes el día 6 de mayo a la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados. Ante una supuesta acusación constitucional en contra del exministro Carlos Montes, queremos ser claros y categóricos. El Partido Socialista de Chile rechaza dicha acción, puesto que no existen antecedentes concluyentes en los cuales el exministro haya infringido la institucionalidad, la norma o el Estado de Derecho. Lo que se quiere hacer aquí es construir un manto de humo ante las situaciones que se están viviendo en nuestro país. Bien, y así hemos llegado al término de esta edición de CNN Prime. Esperamos haberlos dejado informadísimos de toda la actualidad nacional e internacional. Que tengan un gran inicio de semana. Chau, chau.